Relaciones. Vamos a empezar hablando de las relaciones entre las tablas. Las relaciones permiten distribuir la información entre las distintas tablas. Las tablas relacionadas tienen un campo idéntico, que casi siempre es una clave principal. Los tres tipos de relaciones son uno a varios a varios y uno a uno, que las vamos a estar viendo en un segundo. Para crear relaciones, primero tenemos que tener creadas al menos dos tablas. Y vamos a ir a la etiqueta herramientas de bases de datos y al botón relaciones. Una vez que le damos clic nos va a aparecer todo este espacio vacío y aquí la lista de las tablas que tenemos creadas. En mi caso yo tenía una que se llama clientes y creé otra que se llama productos. Entonces le doy un clic a clientes y un clic a agregar y ya aparece aquí. Le doy un clic a la tabla productos, un clic a agregar y me aparece aquí. Note que estamos en la etiqueta tablas para agregar las tablas a relacionar. Por acá indica que tenga cuidado de no agregar más de una copia. Es porque si yo estoy como lo observamos y otra vez le doy clic a clientes y otra vez le doy a agregar, me van a aparecer dos tablas clientes. O si le doy otra vez clic a clientes y otra vez agregar, 3 o 4. Entonces tenga cuidado de agregar solo una copia de cada tabla. Si agrega más, ¿qué hace? Le da clic a la que agregó de más y luego toca suprimir y ya la elimina. Luego de que ya agregó las tablas que necesita, si usted gusta puede cerrar esta ventanita y se queda con estas dos tablas o la cantidad que requiera para relacionarlas entre ellas. Para relacionar las tablas, usted toma un campo de una tabla, deja el clic presionado, lo arrastra y lo suelta en otro campo de otra tabla. Tiene que tener cuidado de que ambos campos tienen que ser el mismo tipo de datos. Ejemplo, acá vamos a relacionar cédula de la tabla clientes, lo jalamos con el clic apretado y lo soltamos en el campo cliente de la tabla productos. Note que se llaman diferente, se llama campo cédula y campo cliente. Sin embargo, deben tener el mismo tipo de dato. Es decir, si este es tipo texto corto, este también. Si este es tipo número, este también. Tener el mismo tamaño y tener la misma información. Entonces, no importa que el nombre del campo sea diferente, pero sus tipos de datos y las configuraciones de esos tipos de datos tienen que ser las mismas. Tipo número, tipo número. Tamaño X, tamaño X. Tiene que coincidir tanto en el tipo de datos como en su tamaño y la configuración de ese dato. Con una excepción, usted puede relacionar un campo numérico y un campo autonumérico. Note que son dos tipos diferentes, pero esos dos sí puede relacionarlos. Siempre y cuando sean de igual tamaño y ambos tengan configurada la propiedad ID de réplica. Cuando usted realiza ese procedimiento, da clic en un campo, deja el clic presionado, lo jala y lo suelta sobre otro campo de otra tabla y suelta el clic, le va a aparecer esta ventana, que es donde usted va a poder observar que de la tabla clientes va a relacionar el campo cédula con el campo cliente de la tabla productos. Y además puede hacer cosas como exigir la integridad referencial, que ya casi vamos a ver qué es. Además te indica el tipo de relación, uno a varios. También ya vamos a ver qué es una relación uno a varios. Relación uno a varios. Es la más frecuente, casi siempre vamos a utilizar esta. Una de las tablas le vamos a llamar tabla principal y cada uno de esos registros puede tener relacionado más de un registro de otra tabla, pero no a la inversa. ¿Qué significa esto? Veamos el ejemplo. Tenemos una tabla que le vamos a llamar principal. En este caso supongamos que es una tabla clientes. Entonces uno a varios significa que uno de sus registros se relaciona con muchos otros de otra tabla, por ejemplo la tabla facturas. Supongamos lo siguiente, yo soy el cliente Nelson, yo solamente tengo una cédula, entonces mi única cédula se relaciona muchas veces con la tabla facturas. ¿Cómo es eso? Resulta que tenemos una factura de enero, donde yo fui y compré una bicicleta. Entonces aparece el código de la factura, el ID de la factura, artículo comprado de una bicicleta y en el campo comprador, ¿quién aparece? Yo, mi cédula. Resulta que es marzo y en marzo fui y compré un neumático. Entonces nuevamente aparece, ok, ID de factura tal, fecha marzo,
todos los datos, artículo, un inflador, un neumático, y en el comprador, ¿qué aparece? Mi identificación, mi cédula. Y de igual manera, en mayo fui y compré de nuevo otros artículos, en julio me compré otra bicicleta, y nuevamente aparece fecha, ID de factura, que el ID de cada factura es único. Pero ¿qué es lo que se repite? Que es la cédula mía, la cédula mía, la cédula mía, la cédula mía. Por eso se llama de uno a varios. En una tabla, mi cédula aparece solo una vez. En la tabla clientes, mi cédula me pertenece solo a mí. Sin embargo, en la tabla facturas, ¿qué ocurre? Puede repetirse muchísimas veces. Relación varios a varios. Un registro de la tabla A puede tener muchos relacionados de la tabla B y viceversa. Este tipo de relación requiere la definición de una tabla C, cuya clave principal está compuesta por las claves de las tablas A y B, es decir, tenemos una tercera tabla con las claves de A y B. Al final, en realidad, se compone de dos relaciones uno a varios, A con C y B con C, de la siguiente manera. Dice que una relación uno a varios es que una tabla A tiene relacionados varios registros de la tabla B y una tabla B también tiene relacionados varios registros de la tabla A, pero que en realidad se descompone de la siguiente manera. Dos relaciones de uno a varios con una tabla C, en donde la tabla A tiene relación uno a varios con C y la B uno a varios con C. La relación de 1 a 1 no es común, porque si usted tiene una relación 1 a 1 significa que pudo haber hecho una sola tabla, no hacía falta hacer dos. Cada registro de la tabla A está relacionado con un único registro de la tabla B y viceversa. ¿Para qué se emplea? Por ejemplo, para dividir una tabla con muchos campos o para aislar parte de una tabla por razones de seguridad o comodidad. Esto porque, como lo indica al inicio, pudo haber tenido una sola tabla. Significa esto: usted tiene la tabla A que se relaciona con un único registro de la tabla B. Entonces podría ser un ejemplo que usted en la tabla A tenga datos públicos de una persona y en la tabla B tenga datos privados. Veamos qué es la integridad referencial. Son las reglas para garantizar que los datos en las tablas serán correctos. Permite lo siguiente: no deben existir registros de una tabla que no estén enlazados a la tabla principal. No borrar o modificar un registro de la tabla principal si tiene registros relacionados en otra tabla. No modificar el campo de la tabla relacionada sin hacerlo en la tabla principal. Esta integridad referencial la tenemos cuando hacemos la relación, que damos clic en un campo, jalamos y soltamos en otro y aparece esta ventana, dando clic acá en exigir integridad referencial. Cuando usted marca este cuadrito, se activan estos dos, que si usted ocupa los activa o los deja en blanco. Vamos a ver qué es cada uno de ellos si usted los activa. Actualizar en cascada los campos relacionados realiza actualizaciones automáticas en el campo relacionado de las tablas. Y eliminar en cascada los registros relacionados, de igual manera, cuando se elimina el registro de la tabla principal, se eliminan automáticamente los registros relacionados de las otras tablas. Y finalmente, ¿cómo eliminar una relación? Simplemente le das un clic sobre la línea que representa la relación, presiona suprimir y aceptar. Significa que usted le da clic a la línea, que es la relación, luego toca en el teclado la tecla suprimir, le indica que se está seguro de eliminar la relación y le indica que sí. Y eso es la teoría sobre cómo crear una relación. En el siguiente video vamos a hacer una práctica para crearla en Access.